motivo muy particular. Hoy es el cumpleaños de un querido amigo que está aquí en Costa Rica, que se llama Charles Moyer, que era el señor que estaba en la mesa principal de este lado. Cumple 80 años, pero él además fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos tiempos en que se sacaron las sentencias que durarán para toda la vida, los casos Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz, y una persona que ha seguido y sigue trabajando en derechos humanos, sigue trabajando ahora en el instituto, comprometida, muy activa, efectivamente. Hemos convivido en muchos cursos y capacitaciones en otros países. En Paraguay recuerdo jornadas muy exhaustivas, y es un privilegio de la vida poder el día del cumpleaños venir a darle un abrazo, y no sería así si no hubiera tenido la invitación del Instituto Interamericano. Don Charles está allí también al fondo, está allí atrás. No se pone corbata, se la pone una vez cada 80 años, así que la próxima vez que se ponga corbata cumplirá 160, efectivamente. Así que de veras muchas gracias por poder asistir. Bien, me pidió el profesor Padilla que aborde con ustedes el tema de la responsabilidad internacional del Estado y por violación de derechos humanos. Y escuchaba la presentación de nuestro director ejecutivo, Joseph, cuando fue la inauguración del curso. Y él dijo una cosa muy interesante que me viene muy bien para el primero de los puntos que tenía para compartir con ustedes. Son 9, así que el primero se refiere al sentido de la palabra responsabilidad. Siempre vemos el tema de la responsabilidad desde el punto de vista del derecho internacional como aquello que los órganos internacionales le atribuyen a un Estado cuando el Estado viola derechos humanos. Pero esta idea, que por supuesto es muy importante y es la que va a abarcar la centralidad de la exposición en el día de hoy, quizás no sea la más trascendente en lo que tiene que ver con responsabilidad. Y Joseph decía en su inauguración que un sistema de derechos humanos eficaz no es el que tiene más casos, que de lo que se trata es que efectivamente en el plano interno los estándares de derechos humanos se apliquen y que entonces los casos que llegan al plano internacional sean la excepción y no la regla. Y ese es el sentido de la responsabilidad, el otro sentido de la responsabilidad. Según el diccionario de la Real Academia, igual tampoco hay que confiar demasiado en la Real Academia, digamos, pero bueno, el diccionario dice que en una de las acepciones, responsabilidad es cualidad de la persona responsable, actuar con responsabilidad. Y esto, para quienes cumplen funciones en el Estado o quienes cumplen funciones estatales sin ser agentes del Estado, se relaciona directamente con la política pública. Es decir, actuar responsablemente en la política pública es cumplir de manera adecuada con los fines del Estado. Y el fin del Estado, por excelencia, es garantizar los derechos humanos de las personas que están sometidas a su jurisdicción. No hay otro fin más importante que tenga el Estado. Luego, cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, entonces sí, llegan los órganos internacionales, como el que yo integro, y le atribuyen responsabilidad al Estado. Pero claro, la atribución de responsabilidad deriva de la irresponsabilidad. Es decir, cuando el Estado actúa irresponsablemente, entonces los órganos internacionales le atribuyen responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. Lo más importante, entonces, es esa primera acepción de la responsabilidad, que no es la que tenía atribuida para dar la charla, pero me parece que es la más trascendente. La que le dan los órganos internacionales al Estado cuando el Estado viola derechos humanos es el trabajo del bombero cuando ya el incendio se ha producido, pero lo más trascendente es prevenir el fuego. Es decir, que el fuego no se produce.
Pero a partir de aquí la exposición va a tener que ver con la segunda acepción de lo que conocemos como responsabilidad del Estado, y es cuando el fuego se produjo. Porque la segunda acepción de la responsabilidad es la circunstancia de ser culpable de una cosa. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, que por supuesto no se ajusta del todo a la responsabilidad internacional por violación de derechos humanos, ya que los órganos internacionales que determinan la responsabilidad del Estado no manejan el concepto de culpa, porque la responsabilidad de los Estados por violación de derechos humanos es objetiva, es decir, no hay que probar la intención del Estado de haber violado derechos humanos. La responsabilidad internacional en materia de derechos humanos es uno de los temas que hacen a la responsabilidad internacional en general. Y todo el derecho internacional de los derechos humanos ha llegado al derecho internacional público para molestarlo, básicamente. El derecho internacional público no sabe qué hacer con el derecho internacional de los derechos humanos. Y lo mejor que podría hacer es entenderlo. Así serían las cosas más fáciles. Pero todavía la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sigue actuando como si el derecho internacional de los derechos humanos no existiera o existiera en una categoría muy mínima. Y lo mal que le va a la Comisión de Derecho Internacional con ese tipo de posiciones, porque lo único que se genera con eso es que cada vez se quede más anacrónica en el tiempo. Porque el derecho internacional de los derechos humanos, así como el derecho internacional del ambiente y otras ramas del derecho internacional, vienen a ocupar un espacio central que ya no van a dejar de ocupar. Así que lo mejor que le puede pasar a estos órganos de Naciones Unidas es desempolvarse un poco de esos atavismos rutinarios y adecuarse a las modernas corrientes del derecho internacional de los derechos humanos. Hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo, la posición de la Comisión de Derecho Internacional en materia de reservas a los tratados, que es como si desconocieran la existencia de órganos internacionales de protección de derechos humanos, que son quienes determinan efectivamente si las reservas son compatibles o no con el objeto y fin de los tratados, y no el régimen anacrónico de vigilancia interestatal, donde un Estado acepta la reserva del otro, etcétera, etcétera. Eso, en materia de derechos humanos, ya no existe más. Pero la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas parece no haberse enterado. En el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado está todo el tiempo en juego. Y la primera de las acepciones de la responsabilidad es lo que abordan los órganos internacionales que examinan periódicamente la política pública de los Estados. Me estoy refiriendo a los órganos creados en virtud de tratados de Naciones Unidas que llevan por nombre comités. Hay 9 comités y un subcomité de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas es realmente alambicado. El sistema interamericano es más fácil. Tenemos una comisión, una corte. Allí hay un comité para cada cosa. Comité de Derechos Humanos, comité para eliminar la discriminación racial, comité contra la tortura, comité para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, comité de derechos del niño y de la niña, comité de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familias, comité de los derechos de las personas con discapacidad, comité contra la desaparición forzada, comité contra la tortura, y no sé si me olvido alguno, pero es... hablando de tortura, es una tortura entender el sistema efectivamente de Naciones Unidas con todo esto, y lo es mucho más para quienes son estudiantes en general. Desde la docencia, nuestro costado perverso nos hace examinar sobre todo este tipo de cosas a quienes estudian derechos humanos. El sistema interamericano es más fácil, ¿no? Una comisión y una corte. Pero estos órganos internacionales, que se llaman comités, tienen una atribución que es muy importante y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene. Y esa atribución es la de examinar informes periódicos que presentan los Estados sobre la forma en la cual están garantizando los derechos contenidos en los instrumentos internacionales. En esta función que tienen los órganos internacionales
no atribuyen responsabilidad internacional, pero más o menos. Es decir, se le manifiesta preocupación a los estados y se le hace una serie de recomendaciones en materia de política pública. Adecue tal ley, modifique tal normativa, capacite a sus funcionarios y funcionarias públicos, modifique sus prácticas, etcétera, etcétera. Es lo que los comités adoptan en las llamadas observaciones finales que aprueban cuando examinan informes de los estados. Y allí se juega la primera dimensión de la responsabilidad. No le está diciendo al Estado, usted viola derechos humanos y en consecuencia debe reparar. Le está diciendo, de acuerdo a la información que tengo, usted no está actuando de manera compatible con lo establecido en los instrumentos internacionales y le recomendamos una serie de medidas para efectivamente ajustarse. Claro, no están diciendo que violan derechos humanos, pero más o menos. Solo no está diciendo los comités al Estado que violan derechos humanos porque no identifican víctimas precisas. Pero queda claro que cuando los comités manifiestan preocupaciones porque los estados no están haciendo lo que tienen que hacer, y si no están haciendo lo que tienen que hacer para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es que están violando derechos humanos. Pero eso hay que decirlo en voz baja porque si no la Comisión de Derecho Internacional se escandaliza. Así que ustedes no se lo cuenten a nadie. Es decir, vamos a quedar con que no le atribuimos responsabilidad internacional a los estados cuando examinamos los informes sobre países. Pero sí atribuimos responsabilidad internacional de los estados, y este es el tercer punto, en los casos individuales. Y en los casos individuales es cuando los órganos internacionales determinan que hay una o más víctimas concretas en el asunto y que consecuentemente, como derivación de la responsabilidad internacional en la que ha incurrido el Estado, existe un deber de reparar. Surge una obligación jurídica nueva que consiste en el deber de reparar. Deber de reparar que aquella corte de la cual fue secretario Charles definió de una manera impecable, y ya la jurisprudencia continúa hasta hoy con esa línea. La reparación consiste efectivamente en cumplir adecuadamente el deber de garantía y con una perspectiva integral. Y esto implica restitución de derechos, medidas de rehabilitación, medidas de restitución, garantías de no repetición y medidas de satisfacción, además de lo que tiene que ver con la reparación económica o pecuniaria por daños materiales o daños inmateriales. Pero imagino que sobre reparaciones van a hablar en otro momento. Pero esto hace efectivamente el deber de garantía y surge como consecuencia de la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional decretada por un órgano internacional cuando le dice a un Estado, usted ha violado los derechos en perjuicio de esta persona, implica el surgimiento de un deber nuevo, y ese deber nuevo es el deber de reparar adecuadamente a la víctima. Y esto lo hacen todos los órganos convencionales de Naciones Unidas, todos los comités que he mencionado. Si la charla hubiese sido hace 4 años, no podría haber dicho esto, porque algún órgano todavía no tenía esta atribución, pero hoy todos los comités tienen esta atribución, entender en casos individuales y determinar la responsabilidad del Estado, y naturalmente también por supuesto, es el centro de la actuación, lo tienen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, por supuesto, la Corte Interamericana como órgano final de interpretación y aplicación del Pacto de San José de Costa Rica y otros instrumentos interamericanos. Entonces, y esto es una tendencia que va a continuar cada vez más. Es muy interesante, conversábamos ayer con Jorge en este sentido. Es muy interesante cómo los órganos internacionales de derechos humanos buscan la vuelta para dar respuesta a las situaciones por las que afrontan las poblaciones, aunque el derecho que tienen atribuido no les sirva tanto.
ni yo entendí lo que dije. Voy a tratar de aclarar un poco mejor. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, por ejemplo, acaba de adoptar su primera decisión. La primera de todas, en casos individuales. Esto fue hace apenas 2 meses y medio. Es un caso contra España. Y en ese asunto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinó la violación del derecho a la vivienda. Lo hace por una vía indirecta. Pero es bien interesante esto. Es bien interesante. No siempre los órganos internacionales se han atrevido a ir hasta allí. Por primera vez aparece esto, aparece por supuesto vinculado a la falta de las garantías judiciales, en fin. Tiene muchos aspectos esta decisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero esto sucede. Y el Comité de Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas viene de adoptar una decisión de inadmisibilidad por razón de la materia. Un caso de un niño extranjero también contra España. El comité declaró la inadmisibilidad, pero más allá de esta inadmisibilidad formal, el comité avanza claramente en la justiciabilidad de toda la Convención de Derechos del Niño. Y esto abrirá una caja muy interesante, que no creo que sea de Pandora, más bien un arco iris, para que resuelvan tanto ese comité como el resto de los órganos internacionales. Pero bueno, el tercer elemento que quería compartir con ustedes es ese. Hay responsabilidad internacional por violación de derechos humanos cuando los órganos lo determinan en un caso individual, y en ese caso surge el deber efectivamente de reparar. Ahora bien, ¿cuándo existe esta responsabilidad? ¿Cuándo se da esta responsabilidad? Y aquí hay que decir, ustedes son funcionarios y funcionarias de Estado, la verdad es difícil ser Estado. Es complejo ser Estado, porque ¿cuándo hay responsabilidad? Pues casi siempre. Casi siempre. Miren, por la acción o por la omisión de cualquiera de los poderes, cualquiera. Por ejemplo, Poder Ejecutivo, acción, lo más conocido, ¿no? La policía va, tortura a una persona, etcétera, etcétera, aquí y allá. Jurisprudencia de la Corte Interamericana en ese sentido, cientos de casos. Uno para mencionar, solo para poner un ejemplo de cada cosa, el caso de Wilson Gutiérrez Soler con Colombia, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que la actuación de la policía de Colombia, en este caso un agente de policía, generaba violación directa del Estado. El Estado intentó decir que la persona no actuaba en función del Estado. Sin embargo, la Corte Interamericana desechó esa mirada e hizo responsable efectivamente a Colombia. O por omisión, cuando las fuerzas del Estado no actúan como deben actuar. Hay muchos ejemplos también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Quizás el más paradigmático en este sentido es el caso de González y otras contra México, es el caso Campo Algodonero. Sé que aquí hay compañeros de México que conocen muy bien esta situación, donde la Corte Interamericana determina la responsabilidad efectiva del Estado por omisión. También pasa por acción o omisión del Poder Legislativo. Y este es otro problema. Muchas veces quienes integran los parlamentos no se ven involucrados en las temáticas de derechos humanos. Dicen, bueno, el Parlamento es soberano, nosotros hacemos lo que nos parece, no me vengan a mí con obligaciones, estas obligaciones les incumben al Poder Ejecutivo. Y así le va después al Estado, cuando quienes legislan no entienden de que el Poder Legislativo también está vinculado por estas obligaciones. Y también esto puede ser por acción o por omisión. Ejemplo, la sanción de una ley de amnistía, para hablar de las primeras en las que entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Barrios Altos con Perú. Allí la Corte Interamericana dijo que
la norma de impunidad, la amnistía decretada por el gobierno de Fujimori en ese momento, era nula y carecía de efectos jurídicos. Lo que había hecho el Parlamento era nulo, dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y condenó al Estado. Pero también por omisión, porque ustedes saben que cuando se ratifica un instrumento internacional, existe una obligación de adecuar las normas de derecho interno. Es decir, a partir de la ratificación de un instrumento internacional, el Estado tiene muchas obligaciones. Y no hacer nada implica violar derechos. La primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló esto fue en el caso de Suárez Rosero, Efraín Suárez Rosero con Ecuador. En esa ocasión había una disposición del Código Penal que se refería a la excarcelación que no estaba del todo adecuada a las obligaciones internacionales que establecen los instrumentos y en particular el Pacto de San José de Costa Rica. Y la inacción del Poder Legislativo le generó responsabilidad internacional. Y la Corte Interamericana sancionó en ese sentido a Ecuador. Esto se da mucho en Naciones Unidas. ¿Saben en qué tema? En materias de derechos humanos de las mujeres. Si ustedes observan la jurisprudencia del CEDAW, del Comité para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, van a ver decisiones en las cuales hay falta de adecuación normativa y violación entonces por omisión. Y el caso más paradigmático en ese sentido es un caso contra España, como ya mencioné 2 veces España, pobre España, la acabo de mencionar otra vez, pero no es España, es Tanzania. Es un caso con Tanzania que se resolvió en marzo de este año. El caso se llama ESIZC contra Tanzania y que se refiere a la normativa en materia sucesoria. En Tanzania existe un triple régimen de regulación de las sucesiones. Una tiene que ver con el derecho islámico, otra tiene que ver con la ley de sucesiones de la India y el tercero tiene que ver con el derecho consuetudinario. Y el derecho consuetudinario se aplica en más de 38 distritos de Tanzania. Y el derecho consuetudinario es, adivinen, patrilineal, es decir, las mujeres no heredan. Ahora, Tanzania ratifica la CEDAW, pero la ratificación de la CEDAW no fue acompañada de las disposiciones para adecuar las normas internas. Entonces allí Tanzania fue responsabilizada. Es bien interesante esta decisión del CEDAW y creo que es la primera vez que el CEDAW aborda de esta manera este fenómeno. Al menos se refiere a cuestiones de costumbres, si a alguien le interesa, para verlo. Bueno, la responsabilidad del Estado también puede surgir por violación del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene mucho que ver en los casos internacionales. Y aunque no sea el responsable de la violación, tiene mucho que ver en la condena final del Estado, porque ustedes saben que para que un asunto llegue al plano internacional hay que agotar las vías internas. Entonces, cada vez que hay una condena internacional es porque el Poder Judicial no hizo lo que tiene que hacer. Y este es otro problema. Este es otro problema. También muchas veces el Poder Judicial se siente afuera de la obligación de garantizar efectivamente derechos humanos y cree que los tratados internacionales forman parte de otra cosa. En estos últimos años se avanzó mucho y en buena medida se avanzó mucho gracias a una estrategia del tribunal que está aquí a unas cuadras, de la Corte Interamericana. Cuando armó esta historia del diálogo jurisprudencial entre altas cortes y le dijo a los jueces y juezas de las Cortes Supremas de los países, ustedes son garantes de la Convención. Y les gustó, ¿no? Nosotros somos garantes de la Convención. Entonces hacen un control de convencionalidad. Bien, y entonces a partir de ahí hay como una apertura fuerte de los tribunales en ese sentido. Pero en realidad la obligación de todos los poderes del Estado de actuar en consecuencia con lo que dicen los órganos internacionales viene de tiempos inmemoriales. O sea, solo hay que encontrar la manera de decirlo. Y la manera de decirlo fue esta que utilizó la Corte Interamericana.
Bien, pero además el Poder Judicial puede violar directamente derechos humanos como agente del Estado. Hay mucha jurisprudencia, voy a mencionar un caso de mi país, el caso Bulacio, por ejemplo. El caso Bulacio, la República Argentina fue sancionada por omisión, es decir, el Poder Judicial dejó de hacer lo que tenía que hacer y prescribió la causa contra una persona que era responsable o presunto responsable de la desaparición forzada de un muchacho que había ido a ver un recital de rock. Y por supuesto, también el Poder Judicial es responsable cuando viola las garantías judiciales y el derecho a la justicia que están en el artículo 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica o el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a ejemplos de la jurisprudencia interamericana, es más fácil decir cuándo no, porque muchísimas sentencias de la Corte Interamericana muestran la violación de estos artículos desde los primeros asuntos, así que no voy a mencionar ninguno, es muy fácil encontrar alguno en ese sentido. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en esta decisión, esta primera decisión que adoptó hace muy poco tiempo, en junio de este año, determinó la violación del derecho a la vivienda en España por no haber garantizado el Estado el debido proceso en una ejecución hipotecaria. También en una clara demostración de cómo naturalmente, finalmente todos los poderes se ven más o menos envueltos en una situación que deriva en violación de derechos humanos. Y cómo esta interpretación me parece valiosa del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, utiliza la vía de un derecho civil y político, el acceso a la justicia, etcétera, etcétera, para concluir en la violación de un derecho económico, social y cultural, en este caso el derecho a la vivienda que está en el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero no son solo estos poderes los que pueden generar responsabilidad internacional del Estado. También el poder constituyente. Y esto, por supuesto, interpela hasta nuestras propias concepciones de democracia. Y eso daría para otra charla, ¿no? Directamente. Pero el poder constituyente es el poder constituyente, por supuesto, digamos, pero no puede hacer cualquier cosa. Hay obligaciones en materia de derechos humanos que aún quienes forman parte del poder constituyente tienen que cumplir. En el año 93 se reformó la Constitución del Perú. Y en esa reforma de la Constitución del Perú se reintrodujo la pena de muerte para dos tipos penales. Terrorismo era uno, el otro no me acuerdo. Pero bueno, se reintrodujo la pena de muerte en el artículo 140 de la Constitución del Perú. El problema era el que el Perú había ratificado 2 décadas atrás el Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto de San José de Costa Rica pone límites en materia de pena de muerte y no se puede ampliar la pena de muerte para delitos para los cuales no esté contemplada. Como el Perú era abolicionista, no podía reintroducir la pena de muerte. Y no lo puede hacer aunque lo haga el Poder Constituyente. Es decir, el Poder Constituyente también está sujeto al tema de la responsabilidad internacional. Esto por acción. Y por omisión, la Corte Interamericana también sancionó al Poder Constituyente. Siempre se sanciona al Estado, ¿no? Digamos, es decir, pero por omisión del Poder Constituyente. Y el primer asunto fue un caso que seguramente conocerán muy bien. Aquí, bueno, ahí tenemos un colega de Chile que lo conocerá seguramente, porque se ocupa de esas cuestiones en la Cancillería, que es el caso de Olmedo Bustos contra Chile, el caso de la película La Última Tentación de Cristo. Allí se aplicó un artículo de la vieja Constitución de Chile que permitía interponer la censura previa bajo determinadas circunstancias, pero el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe expresamente la censura previa por el artículo 13.2. Cuando Chile ratifica la convención, debió adecuar su derecho interno, y esto implica incluso la modificación constitucional. Esa omisión
le generó la determinación de la responsabilidad internacional decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Chile, unos años después, cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso modificó esta disposición. Pero otra vez, lo mejor es anticiparse, es decir, adecuar previamente la normativa, que cada quien haga lo que tenga que hacer de manera responsable para no incurrir en responsabilidad, ¿no? Bien. ¿Y el pueblo? ¿Puede el pueblo también ser responsable de violación de derechos humanos y entonces atribuirle esa responsabilidad al Estado? La Corte Interamericana sacó una decisión muy polémica en ese sentido, que yo comparto, digamos, ha sido muy criticada, pero a mí me parece valioso, que fue en el caso Hellman con Uruguay. El caso Hellman es de un poeta que sufrió la desaparición forzada de sus familiares y la supresión de la identidad de su nieta. Y el tema es que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue sometida 2 veces a plebiscito. Ay, gracias. Fue sometida 2 veces a plebiscito. Y la gente votó en favor de esa ley de impunidad en Uruguay. 2 veces. Y la Corte Interamericana dijo, no importa que sea una decisión de soberanía popular. El Estado viola derechos humanos cuando sanciona normas que son contrarias a la Convención Americana. No importa que esas normas deriven incluso del consenso de la población. Bueno, esto no lo dice la Corte, pero es el sentido. No es literal lo que estoy diciendo. Y es muy controvertido, pero es bastante lógico. Los derechos humanos son indisponibles. Son un límite a la acción del Estado, de todo el Estado. Es decir, no se podría, por decisión popular, reinstaurar la tortura. No importa cuán mayoritaria sea la decisión. Y la Corte Interamericana acaba de resolver un asunto contra Perú, es el caso Wong Ho Wing contra Perú, que es un caso de no devolución, es el caso de una persona que iba a ser devuelta a China, digamos, y que corría el riesgo de sufrir torturas. Aquí la Corte avanza en el tema de la responsabilidad que le incumbe a un Estado para evitar que en otro Estado se cometan violaciones de derechos humanos, bajo, por supuesto, el marco del principio de no devolución. El 90% de la jurisprudencia del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en casos individuales se refiere a este principio de no devolución, y nosotros en el Comité de Derechos Humanos también tenemos, por sesión, tenemos una buena porción de casos de no devolución. Pero lo interesante es que este caso de la Corte lo estoy mencionando porque es el primero que aborda este tema. Es el primero, esto fue en la última sesión que celebró la Corte Interamericana. Bien, entonces, el Estado la tiene complicada, ¿sí? Porque la verdad es que cualquier órgano finalmente le puede hacer incurrir en responsabilidad por violación de derechos humanos. Cuarto punto. Porque el Estado es el Estado, pero el tema es quién. ¿Quién dentro del Estado tiene que cometer la violación por acción o por omisión para que surja la responsabilidad internacional del Estado? Bueno, agentes públicos, naturalmente. O personas que cumplen funciones públicas sin ser agentes públicos. También. O personas que no son agentes públicos ni actúan como agentes públicos, pero actúan bajo la aquiescencia del Estado. Aquí la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia muy grande, que es la de los casos de paramilitares, fundamentalmente en Colombia, a partir de 19 comerciantes, digamos, pero 19 comerciantes, Mapiripán, Pueblo Bello, y creo que Mapiripán es el que mejor determina la atribución de responsabilidad al Estado por este tipo de accionar. También están las masacres de Ituango,
las masacres del Aro y La Granja. O cuando actúan particulares y hay omisión del deber de prevenir y sancionar. Esto se da mucho en casos de violencia de género. La Comisión Interamericana determinó esto en el caso de María Fernández da Peña con Brasil. Fue el primer asunto en el que la Comisión Interamericana aplicó la Convención de Belém do Pará, pero por supuesto en la Corte Interamericana es ineludible la referencia al caso González y otras, el caso de Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay responsabilidad del Estado cuando particulares que prestan servicios públicos de forma privada violan derechos humanos y el Estado no supervisa adecuadamente ese funcionamiento. Por ejemplo, en materia de salud, la primera vez que la Corte Interamericana determinó esto fue en un caso con Brasil. El caso se llama Damião Ximénez López y se trató de una casa de reposo, un hospital neuropsiquiátrico privado en Brasil, donde esta persona sufrió un trato inhumano que derivó en su muerte. El Estado fue responsabilizado a pesar de que la casa de reposo era privada. Y por supuesto hay que referirse al caso que fue publicado hace 5 días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue resuelto a principios de este mes por el tribunal cuando estábamos en el curso interdisciplinario. El caso se llama González Lluy con Ecuador. Es un caso interesantísimo por muchos aspectos. El primero es porque es la primera vez que la Corte Interamericana determina violación al Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al artículo 13, el derecho a la educación. Pero además es la primera vez que la Corte Interamericana aborda la problemática de la interseccionalidad en la discriminación. Aquí se trata, mejor dicho, de una muchacha, niña, mujer, persona en situación de pobreza y portadora del HIV. Pobreza, discriminación, estigma, la necesidad de realizar un juicio estricto de igualdad y aplicar el modelo social de la discapacidad, de acuerdo a la Corte Interamericana, a la situación de VIH-Sida. La Corte, bueno, el caso es muy interesante por varias cosas. A quienes les gusten los derechos económicos, sociales y culturales, yo recomiendo empezar a leer la sentencia por los votos separados, no por la sentencia en sí mismo. Lean, por supuesto, el voto del presidente de la Corte, Humberto Sierra Porto, y compárenlo con el voto de Ferrer MacGregor, el juez mexicano de la Corte Interamericana, y van a ver ustedes ahí el debate interno en la Corte en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Aunque ustedes no pueden asistir a las deliberaciones, lean los votos y ahí van a encontrar exactamente cómo hay dos posiciones de la Corte, 4 contra 3, que no son muy compatibles. Y esto, claro, abre, me estoy yendo a otra cosa, pero esto abre también un panorama muy interesante a partir del año que viene, cuando cambie la composición de la Corte, porque habiendo una mayoría tan exigua de 4 contra 3, pues habrá que ver qué pasa con la nueva integración de la Corte el año que viene. Y esto se refiere a la posibilidad de declarar responsabilidad del Estado por violación del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que nunca lo ha hecho hasta aquí la Corte Interamericana. La Comisión solo lo hizo en un caso, pero la Corte no lo ha hecho nunca. Pero ese no es el tema de la charla. ¿Por qué hablo de este caso? Hablo de este caso porque la Corte dijo, y yo creo que es la primera vez que lo dice, no tuve tiempo de chequearlo porque la sentencia se publicó exactamente hace 4 días, bueno, yo alcancé a leer la sentencia pero no a chequear demasiado con otra jurisprudencia, pero estoy casi seguro que la Corte nunca lo dijo, al menos con estas palabras. Quizás haya insinuado esto, pero nunca lo dijo con estas palabras. La Corte dice que en este caso existía
una debida diligencia excepcional. Ustedes saben que la debida diligencia es el marco que los tribunales internacionales establecen para determinar responsabilidad internacional al Estado por actuación de terceros, con los cuales no tiene ninguna vinculación el Estado. El Estado tiene que actuar con debida diligencia. Si no actúa con debida diligencia, surge la responsabilidad del Estado. Esto en la Corte Interamericana queda perfectamente plasmada en la sentencia del caso González y otras, el caso Campo Algodonero con México. Pero acá se habla de debida diligencia excepcional. Pareciera que hay una obligación reforzada de actuar, que en caso de que el Estado no lo haga, no actúe con esa debida diligencia reforzada, le surge responsabilidad internacional. La Corte dice que esa debida diligencia excepcional, y ahora sí cito, era necesaria por la particularidad situación de vulnerabilidad en la que se encontraba esta niña. La muchacha acudió a un banco de sangre administrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y fue contagiada en una transfusión de sangre del virus de HIV cuando tenía 3 años. Y a partir de ahí hubo intentos, lamentablemente, de la Cruz Roja, todo hay que decirlo. A mí me da mucha bronca cuando quienes... O sea, uno siempre siente bronca frente a las violaciones de derechos humanos, pero mucho más cuando se supone que quienes las cometen no deben cometerlas. Obvio que la Cruz Roja no lo hizo a propósito, pero todo lo que la Cruz Roja hizo después para intentar diluir su responsabilidad es inaceptable. Es como el caso de los soldados franceses de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas que han violado niñas y niños en la República Centroafricana a cambio de comida. Miren, que lo haga cualquiera es inaceptable, pero que lo haga una Fuerza de Paz de Naciones Unidas es escandaloso. Es escandaloso. Entonces, por supuesto que eso da mucha bronca. Pero además el Estado también actuó con falta de debida diligencia. Y dejó prescribir la acción penal, y eso le quitó a esta muchacha en situación de pobreza, con HIV y demás, y a su familia, poder acudir a recibir un resarcimiento civil, porque el resarcimiento civil se derivaba de la responsabilidad penal. Entonces allí la Corte dice que no hubo un actuar del Poder Judicial con debida diligencia reforzada o excepcional, debida diligencia excepcional en los términos de la Corte Interamericana. Y creo que es un nuevo concepto. De hecho, estoy prácticamente seguro que la Corte no lo dijo anteriormente con estas palabras. Y si lo dijo, bueno, yo no lo había visto, es la primera vez que lo veo, digamos. Bueno, esto en cuanto al sistema de salud, pero también el sistema de educación privada. El caso de Mónica Caravantes Galleguillos, no llegó a la Corte Interamericana, se resolvió en solución amistosa en la comisión. Una muchacha de 3er año de secundario que queda embarazada, está en un instituto de educación privada y no le renuevan la matrícula para el año siguiente, porque la consideran un mal ejemplo. Y entonces Chile hizo una solución amistosa. En este caso el asunto no llegó a la Corte. Ahora, no importa que la escuela sea privada, no importa que la escuela sea confesional, no se puede discriminar, y el Estado tiene la obligación de garantizar de que sus establecimientos educativos, porque prestan un servicio público, aunque sea de manera privada, no discriminen. Una escuela tendrá todo el derecho a enseñar religión, pero no puede echar a una niña de la escuela o no renovarle la matrícula porque ha quedado embarazada. Entonces, ustedes convendrán conmigo que es complicado ser Estado, ¿no? Porque al Estado le puede caer la responsabilidad por casi todo. Bien, 2 o 3 cositas más para ir terminando, porque creo que estamos muy justos de tiempo, ¿no? Me quedan 15, bueno, pero para poder permitir preguntas y esto. La responsabilidad internacional del Estado es objetiva.
y surge por actos ilícitos o incluso por actos lícitos. Por ejemplo, Nicaragua recibió una condena en la Corte Interamericana por una concesión petrolera que otorga Nicaragua a una empresa costarricense, por cierto, de nombre Solcarza, para que lleve adelante un emprendimiento en territorios de pueblos indígenas, en este caso una comunidad misquita, la comunidad Mayangna Aguastigni. Y allí la Corte Interamericana dice, no importa que esa concesión sea un acto lícito, hay violación igualmente. Y tampoco la determinación de responsabilidad del Estado es un juicio penal. Entonces no hay que mostrar la voluntad del funcionario de Estado de cometer una violación. Surgido el hecho, hay responsabilidad. Otra cuestión, tampoco importa quiénes sean ni cuál fuera la conducta de las víctimas. En los primeros casos que se litigaron ante el sistema interamericano, los estados ponían en duda la credibilidad, el comportamiento o la actuación presuntamente delictiva de quienes acudían a los órganos internacionales. La Corte Interamericana dijo de entrada, da igual, acá no se juzga si las personas que son víctimas eran buenas, malas, etcétera, etcétera. Usted los torturó, es responsable. Nadie puede ser torturado, punto. Bien, el séptimo punto tiene que ver con la ampliación de materia de responsabilidad internacional. Y por supuesto, esto sucede cuando hay graves crímenes internacionales o graves crímenes contra el derecho internacional en materia de violaciones de derechos humanos, donde ustedes saben que se ha desarrollado toda la responsabilidad penal internacional a través de tribunales ad hoc y que hoy hay un cuerpo normativo que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Que aquí sí lo que se determina es la responsabilidad de una persona y entonces sí aquí juega la presunción de inocencia y la necesidad de mostrar la culpabilidad de la persona que es acusada de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad bajo o agresión internacional bajo el Estatuto de Roma. Y hay también, y este ya es el octavo punto, ahora voy más rápido, lo que se viene en materia de responsabilidad en otros planos. No hay casos resueltos aún, pero yo les sugiero, si les interesa el tema, que lean las observaciones finales que aprobó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Alemania hace 2 años y particularmente las que aprobó sobre Canadá en la última sesión. Allí le dijimos a Canadá que Canadá tenía responsabilidad, otra vez, no le decimos que tiene responsabilidad, ¿sí? Pero le dijimos que debe tomar medidas en relación a lo que realizan empresas privadas canadienses que se dedican a la extracción de minerales, etcétera, etcétera, en terceros países y que pueden involucrar o poner en juego el disfrute de los derechos humanos, para no mencionar la palabra responsabilidad, ¿sí? De alguna forma. También lo que tiene que ver con responsabilidad social y empresaria, hay ya una relatoría especial de Naciones Unidas sobre eso, y a esto vamos a asistir, ¿sí? Los próximos años cada vez más verán acrecentados estas cuestiones de tipo doctrinaria que se van a volcar de una o de otra manera, o al accionar de los órganos en aplicación nueva de los instrumentos internacionales, o a la creación de nuevos instrumentos internacionales. No hace falta ser Nostradamus para saber que los próximos años vamos a asistir a eso, por la tendencia que existe en la materia. El riesgo que existe, y ya me anticipo a una cuestión de ese debate, es la exclusión de responsabilidades, porque hay determinadas escuelas de derechos internacional, incluso derechos humanos, que dicen hay que atribuir responsabilidad a las empresas y ya no a los estados. Y no. Acá hay que responsabilizar a todos.
Y si son acciones en un tercer país, hay que responsabilizar a la empresa, hay que responsabilizar al Estado del cual esa empresa es o se anota, etcétera, etcétera, y hay que responsabilizar al Estado que permite la actuación de esa empresa violando derechos humanos en su territorio. Pero no hay que excluir la responsabilidad de nadie, porque todos se benefician de lo que esa empresa hace. Entonces, todos deben tener responsabilidad. Esto lo estoy diciendo a título personal, no es una posición del Comité de Derechos Humanos, ni nada por el estilo, y tampoco es nada que el derecho internacional haya resuelto. Pero no me gusta que se evada la responsabilidad bajo la excusa de que estamos avanzando en alguna materia. Hay que avanzar, claro, pero no hay que eludir ninguna responsabilidad. Último punto, y es volver al principio. El último punto es que los estados tienen que actuar responsablemente. Y esto tiene que ver con capacitar adecuadamente a quienes cumplen funciones públicas con el fin de llevar adelante la política pública de manera tal que los derechos humanos se protejan y garanticen de manera adecuada. Y el Estado es responsable de cómo elige a las personas que trabajan en el Estado. Y para elegir las personas que trabajan en el Estado debe elegirlos con responsabilidad, para hacer un juego de palabras. Elegirlos efectivamente con responsabilidad. Porque allí está la clave. En lo que indicaba Joseph cuando inauguró el curso. No es tanto todo este esfuerzo que yo describí de los órganos internacionales por decir que los estados han violado por acción o por omisión. Porque el derecho internacional es elitista y al campo internacional llegan muy pocos en comparación a las cosas que suceden al interior. Son efectivamente los estados que deben actuar responsablemente como la mejor manera de evitar ser responsabilizados. Y además son quienes deben actuar como corresponde, porque para eso es ese Estado, para respetar y garantizar adecuadamente los derechos humanos. Les agradezco por la atención que me han dispensado. Muchas gracias.